Hola, espero que estén bien. Hemos estado compartiendo algunos videos acerca de la persona de Jesús que hemos titulado ¿Por qué Jesús? El día de hoy estaré hablando acerca de otra área que es importante en la vida del cristiano y que es necesario que conozcamos para que sepamos que nuestra fe está fundada en evidencias sólidas. Vivimos tiempos en los cuales la gente quiere llevarnos a dudar y a estar inquietos en cuanto a nuestra fe, y es importante que tengamos argumentos para poder fundamentar la fe que hay en nosotros. ¿Por qué Jesús? El día de hoy estaremos hablando acerca del cumplimiento profético del Mesías. La Biblia dice en Isaías capítulo 46, versículo número 9, dice la escritura, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. La palabra de Dios nos habla acerca de un Dios que tiene omnisciencia, todo lo sabe, y no solo eso, un Dios que tiene presciencia, que significa que tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Previo, ciencia, conocimiento. Dios es un Dios que tiene presciencia, conoce el futuro, conoce el mañana. Y por ello Él inspiró a muchos de los autores del Antiguo Testamento para que pudieran profetizar eventos que habrían de acontecer en el futuro. De tal forma esto vendría a evidenciar y a dar certeza sobre la firmeza y la veracidad de la palabra de nuestro Dios. La Biblia tiene más de 2000 profecías que se han cumplido, que se están cumpliendo y se cumplirán. Pero solamente las cumplidas, cerca de 2000 profecías que han sido ya cumplidas, y aún otras más que se están cumpliendo y se estarán cumpliendo en el futuro, en los últimos tiempos. Pero la palabra de Dios nos habla de muchos eventos, incidentes, personas que con el paso de los años fueron dándose al pie de la letra como estaba escrito en la propia palabra de Dios. Pero específicamente hacia Jesús hay más de 300 profecías mesiánicas, es decir, información que se habló del Mesías que vendría, datos específicos de él que vinieron a confirmar el cumplimiento de los mismos en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos datos de que el Mesías nacería de una virgen, de que sería del linaje de Abraham, de la familia de Abraham, que sería del linaje de David, que nacería en la ciudad de Belén, que sería homenajeado con regalos en su nacimiento, que habría una matanza de niños a su alrededor cuando él llegase aquí a la tierra, lo cual se cumplió con Herodes, que sería precedido por un profeta que se cumplió con Juan el Bautista, que su ministerio comenzaría en la región de Galilea, que su ministerio estaría envuelto con obras milagrosas y que sus enseñanzas, dentro de ellas estaría empleando las parábolas para poder instruir. El Antiguo Testamento nos hablaba acerca del Mesías diciendo que él entraría a Jerusalén montado en el hijo de un asno, y también dice que sería traicionado por un amigo, que se cumplió con Judas Iscariote. La Escritura decía que sería abandonado por sus discípulos y que sería vendido por 30 monedas de plata. También la palabra de Dios nos decía o nos afirmaba que él permanecería mudo delante de sus acusadores, como cordero iría al matadero, que sería escupido, que sería herido, que sería rechazado por su pueblo, que sus manos serían horadadas, perforadas, que sería crucificado en medio de 2 ladrones, que sus vestiduras serían repartidas y rifadas. También la palabra de Dios, por boca de David, nos habla acerca de los clamores que él expresaría en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de Dios habla de que su corazón sería traspasado,
de que sus huesos no serían quebrados. Nos habla de predicaciones que habría durante su ministerio, el Espíritu Santo llenándole y ungiéndole. La palabra de Dios también nos hablaba en el Antiguo Testamento que en el Mesías se cumpliría el que sería puesto en una tumba de un rico, y también la palabra de Dios nos hablaba acerca de la resurrección, entre muchas otras profecías. Repito, cerca de 300 profecías mesiánicas que venían en el Antiguo Testamento han sido cumplidas en Jesucristo. Y mucha gente podría decir, bueno, pero quizá fueron escritas después de que Jesús vino a la tierra y el documento fue alterado y fue preparado para que todo confirmase que Jesús era el Mesías. Pero no es así. El Antiguo Testamento terminó de escribirse aproximadamente en el 450 a.C. Estamos hablando 450 años antes del nacimiento del Mesías. Y aún la Biblia, la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, también fue completada la obra de la Septuaginta en el reinado de Ptolomeo Filadelfo en el año 285 al 246 antes de Cristo. Ya estaba el Antiguo Testamento traducido al griego, de tal forma que esas profecías fueron escritas y fueron confirmadas y fueron compiladas en el Antiguo Testamento muchos años antes de que el Mesías naciera allá en Palestina. Por lo tanto, es importante que podamos entender que la palabra de Dios nos confirma que Jesucristo es el Salvador, nos confirma que Jesucristo es el Mesías, a pesar de que los judíos lo han rechazado, lo han desechado como el Mesías, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero evidentemente todo lo que fue escrito por los diferentes profetas del Antiguo Testamento en diferentes fechas se cumple en la persona de Jesucristo. Más de 300 profecías mesiánicas. En Lucas capítulo 24, verso 25, cuando Jesús ya había muerto y después resucitó y encontró a 2 discípulos que iban caminando rumbo a Emaús, dice la palabra de Dios que les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Lucas 24, 25. Y en el verso 26 dice: «¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es decir, la palabra de Dios está llena de referencias a Jesucristo. Y en Jesús se cumplen las profecías para que podamos confiar que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Quiero dar 2 datos interesantes para que podamos comprender la importancia y el valor de las profecías. La compañía de publicaciones de Denver, que se llama Christian Victory, está dispuesta a dar una recompensa de $1,000 si una persona fuese presentada viva o muerta, aparte de Jesús, que pueda cumplir únicamente la mitad de las predicciones concernientes al Mesías que aparecen en un libro que se llama Mesías en los 2 Testamentos, escrito por Fred John Meldau. Esto viene escrito y viene relatado por Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto. Y hasta el día de hoy no ha habido ninguna persona que se haya presentado para exigir esta recompensa, porque para que se puedan cumplir las profecías en una persona y solamente la mitad de las profecías escritas en un libro, tendría que ser algo totalmente sobrenatural. Otro dato interesante es Peter Stoner, que es un matemático, astrónomo y autor de un libro que fue escrito en el año de 1963 de nombre Science Speaks, que significa la ciencia habla, con base en la ley de las probabilidades, ha demostrado que para que se cumpliesen solamente 8 de las 300 profecías mesiánicas en alguna persona, era prácticamente imposible. Voy a citar las 8 profecías a las cuales él se refirió. Que naciese en Belén, que fuese precedido por un mensajero, por un profeta, en el caso de Juan Bautista, que entrase a Jerusalén en un asno,
4. Que fuera traicionado por un amigo. 5. Que fuera vendido por 30 piezas de plata. 6. Que el dinero fuese arrojado en la casa de Dios y con él se comprase un campo, el campo del alfarero. 7. Que hubiera permanecido mudo delante de sus acusadores. Y 8. Que fuese crucificado en medio de ladrones y con las manos horadadas. Solamente esas 8 profecías, para que se pudiesen cumplir en una sola persona, él demostró, según la ley de las probabilidades, que era totalmente imposible. Es decir, la probabilidad de que pudiese cumplirse esto en una persona era una probabilidad de 1 a la 10 a la 17. Es decir, una probabilidad entre un 1 con 17 ceros. Prácticamente imposible. Para que matemáticamente se dé un evento en esta capacidad de probabilidades es prácticamente imposible. Para que podamos entender un poquito más qué tendría que acontecer para que eso sucediese, vamos a poner un ejemplo. George McDowell en su libro nos cita esta comparativa y dice que si en el estado de Texas, en Estados Unidos, que mide más o menos 700,000 kilómetros cuadrados, llenásemos el estado de puras monedas no muy grandes y con un grosor de monedas de más o menos 60 centímetros de grosor, todo el estado llenado de puras monedas. Y dentro de esas monedas, miles y miles y miles y millones de monedas, colocásemos una sola moneda con una marca en medio de todo ese estado inmenso de 700,000 kilómetros cuadrados. Y a una persona le pusiéramos un paliacate sobre los ojos y lo mandáramos a caminar en medio del estado. El que metiera la mano y a la primera sacara la moneda marcada, así de probable es que se pudieran cumplir en una sola persona estas 8 profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús. Pero no fueron 8, fueron 300. 300 que fueron cumplidas en el Mesías. ¿Por qué quiero citar todo esto, tú que me escuchas? Para que puedas tener fe en Jesús. Para que sepas que no hay una situación como la quiere propagar el día de hoy la ideología contemporánea de un Cristo mítico, de un Cristo irreal, de un Cristo que es un cuento en el cual no podemos confiar. Claro que hay evidencias y hemos estado hablando acerca de ellas. Jesús vino al mundo hace 2000 años y Él vino con un propósito. Él vino a cumplir lo que fue escrito de Él cientos y miles de años antes, pero vino con un objetivo: el poder darle al ser humano una oportunidad de vida eterna, el poder darle al ser humano una oportunidad del perdón de los pecados. El hombre ha hecho lo malo, el hombre se ha apartado de Dios, el hombre transgredió la ley de Dios y merecía la condenación. Y Jesús vino para tomar nuestro lugar. Jesús vino a pagar tu deuda para darte una oportunidad de vida eterna. Para que si crees en Él, si le entregas tu vida, si rindes tu corazón a Él, si le pides perdón por todo aquello que tú hiciste en tu vida pasada, en lo cual desconsideraste la ley de Dios, la palabra de Dios, y ahora decides comenzar a tomar a Dios en cuenta, y crees en Jesús, y crees en aquel que vino y dio su vida por ti, y pagó en la cruz del Calvario, tú puedes tener el día de hoy una esperanza de vida eterna. No estamos creyendo en fábulas, no estamos creyendo en mitos, estamos creyendo en hechos fidedignos. Dios vino al mundo, Dios se hizo hombre, Dios murió por nosotros, Dios vino a predicar el Evangelio para que ahora podamos ser perdonados y podamos tener una oportunidad para la eternidad. Yo no conozco tu vida, no sé lo que has hecho, no sé lo que has pasado, pero quiero decirte algo: Jesús vino al mundo y vino a dar su vida por ti. Él te ama, Él te amó, Él murió por ti y al tercer día resucitó. Y el día de hoy Él te habla para que creas en Él, para que rindas a Él tu vida, tu corazón. Él está a la puerta y llama. Si tú oyes su voz, abre la puerta y permite que Él entre, para que Él pueda ser no solamente tu Salvador, sino tu Señor. Él dio su vida por ti y Él quiere regir tu vida,
tus pasos, tus metas y tus proyectos. Él te ama y Él te está buscando y quiere que confíes en Él. Dios te bendiga.